Bueno, hay muchas preguntas en la contraportada, espero que algunas de ellas puedan irse respondiendo al hilo de este programa. No he dicho que Los hijos de Túbal lo ha publicado La Esfera de los Libros, ¿ibas a decir algo? No. Te he oído suspirar, respirar profundo, ya que vamos a charlar ahora un par de minutos, porque no nos queda mucho tiempo antes de la publicidad, con Jesús Callejo. Jesús, todo este mundo de lo fantástico tiene relación con lo mágico. Es decir, la España fantástica y la España mágica corren paralelas, son consanguíneas. Sí, totalmente. No, es algo evidente, sobre todo cuando te pones un poco pues, en el camino, ¿no? Sabes que hay dos tipos de investigaciones, que es la investigación de ratón de biblioteca, donde vas recogiendo muchos datos, pero después cuando vas a esos lugares supuestamente mágicos, te encuentras con muchas cosas, porque lo mágico es una palabra pues casi de cajón desastre, incluyen muchas cosas. ¿Cuándo se dice que un lugar tiene magia? ¿Cuándo un lugar tiene poder? Entonces te das cuenta que influyen muchísimos aspectos. Hay que fijarse en la mitología, porque en la mitología seguro que hayan tenido lugar pues varios hechos mitológicos que han dado de alguna forma un carácter esotérico a ese sitio. A lo mejor ha habido también apariciones de luces misteriosas, incluso apariciones marianas. Son lugares donde incluso la toponimia del lugar nos está ya poniendo sobre la pista de que algo ha ocurrido ahí. O incluso la heráldica también. Antes nos hemos fijado un poco en algunos de esos escudos nobiliarios, escudos heráldicos, también nos está poniendo sobre la pista. El escudo de Cuenca o el de Estella, por ejemplo, está dando a entender que ha habido algún acontecimiento que ha marcado un poco el carácter. Pero claro, ese carácter sobrenatural de un acontecimiento supuestamente sobrenatural es lo que incide sobre esas leyendas. Y es lo que incide que, bueno, pues alguna determinada creencia se convierta por el tamiz religioso de la época pues en un lugar venerado bajo una advocación de una virgen o de un santo determinado. Muchas de las ermitas de San Juan Bautista tienen que ver con ninfarios romanos, es decir, lugares donde se veneraba a las ninfas, pero porque ya de por sí se consideraba que era un lugar donde la gente iba a purificarse, a curar alguna enfermedad y sobre todo dermatológica de la piel. Pero claro, después ya cuando llega el cristianismo, esa creencia pagana se convierte en una creencia cristiana, pero el lugar sigue siendo el mismo, el lugar de poder, el lugar donde ocurren hechos sobrenaturales o luminosos, por utilizar una terminología un poco más culta, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, siempre es importante el lugar. Todo lo demás lo que ocurra es como señalizaciones, como indicios que nos están indicando que ese lugar siempre ha sido mágico. Antes se adoraban a dioses paganos, después a cristianos, antes había a lo mejor una ermita, antes había un castro, ahora hay una catedral. Son como chakras de la corteza terrestre y de la historia. Bueno, Juan dice en su libro que un lugar mágico en definitiva se define porque en él se experimenta la trascendencia y te ayuda a ir hacia la sabiduría, ¿no? Jesús, la verdad es que la presencia de los espíritus elementales, los gnomos, las sirenas, las nereidas, todos esos que yo ya he mencionado, es abrumadora en todas las culturas, o por lo menos en muchas de las culturas. Tan abrumadora que cabría pensar que les corresponde, además de una realidad conceptual y espiritual, una realidad física. También suele decirse que los niños, en sus primeros años, hasta que se les cierra la fontanela, hasta que los llevamos al cole, hasta que empiezan a ser hombrecitos, ven a esos personajes y que, sin embargo, nosotros los adultos perdemos esa facultad. ¿Tú qué opinas de todo eso? ¿Has llegado a ver algún gnomo? No, de una forma directa no. Además, ¿quién va a hacer la pregunta? Alguien que ha tenido como compañero de aventuras y de viajes de niño a Jai. Sí, por eso te lo pregunto, mi ángel de la guarda. Efectivamente. No, es verdad, te encuentras con muchísimos testimonios de esos niños que todavía no han llegado a los 7 años, que se toca una especie de barrera ahí, de camino iniciático hasta esos 7 años, donde te cuentan experiencias con sus amigos invisibles. Esos amigos invisibles, que muchas veces no se les cree, porque bueno, son imaginaciones del niño que es muy fantasioso, y muchos acaban incluso en la consulta de un psicólogo. Bueno, pues esos amigos invisibles es una realidad para ellos, es decir, no es una realidad tangible, no se puede demostrar, pero para ellos es una realidad de tan alto cariz que incluso les denominan, tienen nombre, y a veces, en algunos casos que me he encontrado, muy raros también, reciben regalos de esas entidades supuestamente invisibles y sobrenaturales e imposibles, por otra parte, ¿no? Porque no están, por supuesto, admitidas por la ciencia ni por la psicología. Pero sí que hay una especie de interacción entre lo fantástico y lo real, que es lo que da lugar a muchísimos mitos, incluso a leyendas urbanas y rurales, como son esas puertas dimensionales, esos lugares donde la gente desaparece o aparece súbitamente, esos sitios donde te encuentras un poco con lo imposible, con lo que realmente tú no te tienes que encontrar. Si te encuentras un ser cabezón, con 2 ojitos, unas alas
y que te va señalando a lo mejor un lugar con un tesoro encantado, eso evidentemente es una leyenda. Pero ¿qué ocurre cuando al final queda confirmado, no digo con ese tesoro encantado, pero sí con algún resto arqueológico que antes no se conocía? Por lo tanto, lo arqueológico, las energías telúricas de la Tierra, incluso pues bueno, lo que se ha llamado un poco las líneas Ley, las líneas del dragón, dentro de lo que es las tradiciones chinas orientales, tiene mucho que ver con estos lugares mágicos. Yo creo que a quienes tendrían sus padres que llevar al psicólogo es a los niños que no ven gnomos, no a los que ven gnomos, ¿no? Y es verdad, y qué pena muchas veces cuando se niegan este tipo de experiencias que tienen los niños. Yo creo que hay que escucharles y que te cuenten un poco pues todas esas vivencias. Es obligado. Oye, Porque Jesús, además se aprende mucho con ¿por qué en ellos. España tan rica en este tipo de tradiciones no hemos tenido un Tolkien? No hemos tenido una persona capaz de escribir El Señor de los Anillos. ¿O eres tú el Tolkien que se avecina? No, espero que no. Ahora además, te estás dedicando al mundo editorial, has dejado de ser un funcionario del Ministerio de Trabajo y tienes 2 editoriales. Sí. Y alguna de ellas incluso va a publicar algún libro de Vamos Juan, a publicar me parece, en la ¿no? editorial Apóstrofe pues la incursión en la novela que hace Juan García Tienza, con una novela extraordinaria y que por supuesto pues va a marcar también un antes y un después dentro de la carrera literaria. Ya está escrita, terminada. Está y en escrita, trance se está corrigiendo, se va a maquetar en breve, o sea que... ¿Cómo se llama? Dentro de poco. Se puede decir el título. Sí, El Compromiso. Bueno, a lo mejor cuando el programa se emita ya está en la calle, Pues posiblemente. Es El Compromiso y es sobre Mosén Rubí de Bracamonte, uno de esos personajes históricos emblemáticos del siglo XIV, iba a decir de España, pero que trascendió mucho más la España de aquella época. Era precisamente esa simbiosis entre el francés y lo castellano que significó este hombre. Por eso te has puesto hoy como rótulo de tu presencia en el programa, te has puesto el nombre de este... Ah, sí, por eso así. Una pequeña cuña publicitaria. Efectivamente. Bueno, otra forma otra forma de parentesco entre la España mágica y la España fantástica es la España extraña, que tiene mucho que ver también con tu libro, Jesús, el libro negro de la historia de España. Tú aquí, en este libro, te has propuesto rastrillar el fondo, dragar el contenido de todas esas lagunas que existen en la historiografía oficial. Sí, de una manera empezando con... Por cierto, lo ha publicado EDAF, sigue. No, el mío lo ha publicado... Ah, no, el tuyo no, claro, el que ha publicado EDAF es el de la España extraña, el tuyo lo ha publicado Hermética, que es Robin Book también. Es una colección de Robin Book. Bueno, rastreo de lagunas, Jesús. El rastreo de lagunas no ha sido fácil, se trataba de hacer un libro que no fuera pesado, que analizara pues ese desarrollo histórico desde la antigüedad hasta nuestros días. Claro, han quedado muchas lagunas más que ya se están trabajando en una segunda parte del libro. Y esta aventura, este rastreo, como tú bien dices, Fernando, comienza en la antigüedad, en el siglo III a.C., la época de Aníbal, luego pasa a Indíbil y Mandonio, los 2 grandes líderes hilergetes de la tribu de los iberos, más indómita que ha tenido la península ibérica, y termina en la reforma agraria y también con mi paisana Mariana de Pineda. Entonces, este es un abanico muy grande de la historia de España, por eso son 33 los pasajes, las lagunas que desarrollo de una manera breve, 10 o 15 folios, para no hacer pesado al lector. Y lo que se trata es de ir sacando a flote, a flor de piel, pues esa historia que ha sido un poco castigada por las dictaduras, por los imperativos, por la falta de la razón, ¿no? Una de las preguntas, de las cuestiones que te planteas en el libro es si hubo o no hubo convivencia pacífica, como tantas veces hemos dicho, entre los 3 grandes grupos de la España de las 3 culturas, los judíos, los musulmanes y los cristianos. Por ejemplo, toda esa España árabe en la que nosotros mismos hemos abundado, legendaria, es una creación literaria, es pensamiento desiderativo, es una visión idílica de 1000 años de nuestra historia que en realidad no tiene fundamento real. Empieza a haber una corriente de historiadores y de comentaristas, Serafín, Fanjul, etcétera, que dicen que es un arabismo de opereta, que todo eso en realidad no existió nunca. Yo creo que existió durante la Escuela de Traductor de Toledo. Ahí donde quizá el momento más hermoso de nuestra historia, se plasmó el momento más maravilloso que hemos tenido en la península ibérica. Es posible, pero tanto Fanjul como algunos autores lo desmienten completamente, que no existió jamás una escuela de traductores y que la intención... Pero bueno, tanto como que no existió jamás. Vamos a desmentir lo mantiene, pero lo mantiene. Estemos vivos, ¿no? Aquí vinieron, a Toledo vinieron los grandes maestros de las traducciones de las obras clásicas griegas, romanas, las traducían precisamente en latín y otros se encargaban de traducirlas del árabe al latín también. Es decir, aquí se juntaban los mejores maestros del antiguo imperio carolingio que vinieron de Britania, de Germania, de las Galias, de Italia, y entonces, claro, fue una concentración de capacidad cultural tan grande que eso yo creo que no lo podemos negar. Más los cabalistas, efectivamente. Que jamás convivieron juntos y que la escuela como tal lo entendemos no existió jamás. Bueno,
Esos serán estudios posteriores que ya se lleven a cabo. Puede ser que no se tratara tanto de una convivencia como de una coexistencia. Ni siquiera. Que cada uno estuviera trabajando por su cuenta y que coincidieran aunque no tuvieran nada que ver en cuanto a relación social entre Y sobre todo la motivación era polémica, es decir, combatir los errores islámicos y hebreos, no coexistir en absoluto. Yo quiero continuar un poco en el tema del libro, de todo el periodo que hemos analizado, que he analizado en esta obra. Creo que el siglo XIV ha sido el más nefasto que ha tenido en la península ibérica. Desde luego. El siglo XIV comienza cuando cae en desgracia, cuando al comienzo del siglo XIV, cuando cae en desgracia la orden del Temple, comienza ahí el siglo XIV, y ahí empieza a ir cayendo como las piezas de un dominó, toda una serie de avances que se habían alcanzado en los siglos altos medievales con la escuela de traductores, hasta que no me demuestre lo contrario. Para mí la escuela de traductores está ahí, y acaba con el pogrom de 1391. En medio nos encontramos... El arcediano, por supuesto, fue uno de los personajes claves. Uno de los canallas más grandes. Yo lo analizo ahí, Fernán Martínez, que Dios lo tenga en la gloria. Y entonces en medio tenemos, a mediados, en el año 1348, cuando el 40% de la población de Europa desaparece por culpa de una epidemia, la peste negra. Que en algunos lugares, como en Navarra, murieron el 49% de la población, lo mismo que en las Islas Británicas. Pero ¿qué es lo que pasó en todo ese siglo? El siglo XIV fue verdaderamente tremendo. Bueno, y el siglo XV... al fin y al cabo culmina con la expulsión, fue ya la expulsión de los judíos, con la expulsión de los musulmanes, con la mutilación de todo el país. Pero de alguna manera fue un poco también consecuencia, cuando se pierde, digamos, el equilibrio, porque los templarios de alguna manera ejercieron un poco de árbitros de la buena convivencia en las tres culturas. Por lo menos nosotros les hemos atribuido eso. Sí. Sin conocer realmente... Sí, ¿verdad, Juan? Tú también coincides conmigo. Coincido anímicamente. Sí. No tengo los documentos que me demuestren esto, sino que los pocos documentos a los que puedes echar mano te demuestran que también los templarios iban a la suya. Y cada uno hacía lo que hay un dato muy interesante, que en la época de nuestro querido amigo Ansel Turmeda, buen mallorquín de pro, se formó precisamente en la Conca de Barberá, en Montblanc. Él era también en la Universidad de Lleida, era franciscano, y ahí es donde, curiosamente, ese territorio ya no era islámico, porque había caído la fortaleza, el nido de águila de Siurana. Entonces eso ya era cristiano. Había caído la fortaleza y ya no era árabe. Sí. Pero si hoy te recorres la cuenca baja del Ebro, te encuentras con que la estructura de las casas de las... Totalmente árabe. Incluso el color de las pinturas, el color azul que utilizaban los moriscos. Sí. Y Ansel Turmeda fue donde se impregnó precisamente de la cultura islámica. Tal es así que se despoja de los hábitos de franciscanos y se marcha a Túnez. Y ahí es donde totalmente se impregna, se casa con la hija del visir y mantiene relaciones secretas con el Papa Luna. Y hay un monumento en la Medina de Túnez que recuerda... No es un monumento. No, es la tumba. Pero es una tumba muy modesta de madera. Y sigue habiendo un señor que le está cuidando. Y es el santón de turno. Bueno, de todo esto de lo que estamos hablando, tiene bastante que ver todo esto con un libro tuyo que acaba de aparecer, Juan, que yo no he leído, lo tengo en la mano, lo ha publicado también en la Esfera de los Libros, y que trata de la leyenda negra de Isabel la Católica, Regina Beatísima, ¿no? ¿Qué es este libro? En un minuto, porque estamos ya muy... Lo fundamental de este libro es que toda la presunta santidad que los historiadores, casi sin excepción, han atribuido a Isabel la Católica, en realidad está basada en un camelo, el gran camelo de la gran catolicidad de Isabel la Católica, que en realidad ella estaba pendiente de la ideología y del modo de obrar de la turba de conversos que la rodeaban por todas partes. A pesar de que no pudo conseguir totalmente que esos conversos fueran reconocidos en su valor por la Inquisición, y que se cargaron a muchos, pero todo lo que esta mujer concibió como esa idea imperial que tanto se le ha alabado, pertenecía en realidad a los conversos de los que se rodeó
para llevar a cabo su propósito político. Una última pregunta antes de la publicidad, de respuesta brevísima. Juan, en tu opinión, la pugna entre Juan la Beltraneja e Isabel la Católica rompe la legitimidad dinástica de la corona española, como lo piensa, por ejemplo, Rafael Sánchez Ferlosio? Totalmente, totalmente. Lo que Además, no tenía que haber sido de ninguna manera la reina de España. Lo que hace, de Castilla. lo que hace la publicidad, Fue un aquí la paisano tenemos. tuyo, el que la nombró.